Hola, soy Alejandro Zambrano. Y bueno, hablemos un poco de los años 80 y la industria musical en Venezuela en ese entonces. No importa si vivimos esa época o simplemente escuchamos de ella por nuestros padres. Es imposible dejar de reconocer que los años 80 y principios de los 90 fueron prolíficos para la industria musical en nuestro país. Durante estos años, compositores e intérpretes crearon piezas que conmocionaron al país. Así vemos que nombres como Kiara, Giordano, Frank Quintero, Ilan Chester, Melissa, Sentimiento Muerto, entre muchos otros, marcaron a toda una generación con su talento, logrando así recorrer al mundo y moldear el sonido de los 80 en Venezuela. En los años 80 e incluso en los 70 se gozaba las recurrentes visitas y giras de los artistas de salsa, inclusive también un amplio catálogo de artistas pop y rock de proyección mundial que incluían a Venezuela en sus giras internacionales durante los 80 y también los 90. ¿Cómo me gustaría haber vivido eso? Ya hablando un poco más de quienes marcaron historia en esta época como artistas, en esta década surgen nuevas exploraciones. Alguna gente innova la sonoridad de la música de ese entonces con esas ganas de encontrar y reafirmar una identidad. Entre estas agrupaciones tenemos PPS, La Misma Gente, Miguel Ángel Nova, Giordano y Sentimiento Muerto. Y estos exponentes son los que hacen los 5 discos indispensables de la década. Ellos como artistas buscaban un sonido nuevo. Lo que es seguro es que lograron diferenciarse, apuntando a diferentes direcciones y cambiando el patrón sonoro del país hasta el día de hoy. Ahora, volviendo al tema de las dos grandes empresas que tenían el timón de la industria cultural local del país, que como ya sabemos era Sonográfica y Sonoro Ben, alrededor de todo este monopolio ocurría algo bastante negativo. Los artistas para prosperar profesionalmente dependían del criterio de esta dictadura manejada por estos dos grandes poderes. Sin embargo, esto va en decadencia a finales del siglo, ya que con la llegada del disco compacto, esto marca un giro en la industria, ya que los viejos empresarios encargados en ese entonces les costó entender no tanto el formato del disco compacto, sino también la evolución de los géneros musicales. Sin embargo, por consecuencia, surge una escena alternativa que generó este espíritu hazlo tú mismo, heredado de la cultura del punk, que declinó en múltiples sellos de independientes, programas de radio, tiendas de discos y emprendimientos dedicados al ecosistema musical. Todo esto que ocurrió nos lleva a los 90, cargados de furia, donde las generaciones llevaban esta rabia acumulada de la nefasta política de los años anteriores. Algunos sectores de la ciudad se convirtieron en un gran potencial de ideas contraculturales que construían otras direcciones. Como dato interesante, Callayo Troconis en esta época de los 90, integrante de Sentimiento Muerto que venía de los 80, se convierte en un mesías del underground venezolano, trazando una ruta en una industria musical independiente y alternativa. Su aguda visión le permitió despertar la atención de grandes marcas como Pepsi y Polar, por lo que recibió patrocinios bastante favorables para cubrir gastos de festivales, giras y grabaciones. Los años 80 fueron un boom para la música venezolana, en cuanto a la calidad y a la cantidad de los artistas que se hicieron famosos en esta época. Parte de esto fue gracias al decreto 598, conocido como la Ley 1 por 1. Esta ley establecía que por cada canción de un artista extranjero que sonaba en la radio, se tenía que transmitir una canción de algún artista venezolano. Gracias a esto, los años 80 fueron una época dorada para la música venezolana, donde se crearon muchísimos artistas de renombre a nivel nacional e internacional, donde muchos de ellos siguen siendo grandes incluso hoy en día. Estos artistas brillaban por la calidad de su música, que competía claramente con la del mercado extranjero, y creaban música de muchísimos géneros. Y les vengo a comentar un poco sobre los que más destacan. Primero tenemos a Karina, que saltó a la fama en el año 1985, con su primera producción de la mano de Sonoros Ben, titulada Amor a Millón. Posteriormente, su fama se debe al hecho de que incursionó como actriz en distintas telenovelas, y sus canciones son como un pop característico de la época, pero sin duda alguna el elemento más resaltante de sus canciones es su voz. Tenemos a Ilan Chester. Él es un músico venezolano de origen israelí y la carrera de él es muy amplia. Cuenta con muchas participaciones tanto en agrupaciones, además de una gran carrera como solista. Una de sus canciones más reconocidas es Cero Ávila, y su música se concentra más que todo en los géneros de la balada romántica y el pop latino. Tenemos que hablar también de Giordano, que saltó a la fama con su segundo trabajo llamado Giordano.
Giordano cuenta con una carrera bien amplia a nivel internacional y a nivel nacional, y escuchando un poco de sus canciones me di cuenta que él tiene como una fusión bien agradable entre rock con ritmos caribeños, un poco de jazz y un poco de pop. Tenemos que hablar también de Frank Quintero, que como dato curioso, en el 80 él fue el primer artista venezolano en llenar el Poliedro de Caracas. Frank Quintero tuvo una carrera muy grande con alrededor de 20 álbumes de estudio, y algunas de sus canciones emblemáticas son Química y La Dama de la Ciudad. Y bueno, tiene una sonoridad que va entre el rock y el jazz de los 80, y bueno, y lo pueden escuchar en la música de fondo. Tenemos que hablar de Melissa, que como Karina, ella es una actriz y cantante de origen peruano. Muchas personas la catalogan de ser la Madonna de Venezuela o la reina del rock del país, y entre sus canciones más famosas encontramos a No Soy una Señora y A Punta de Caramelo. Sus canciones eran más que todo una combinación entre rock y pop de los años 80 muy chévere y similar a Madonna. También está Ricardo Montaner, que este es uno de los artistas venezolanos que más copias de sus producciones ha vendido, y a pesar de que hoy en día sea más que todo conocido por ser el papá de Baluna y el suegro de Camilo, fue un artista famosísimo en los años 80, siendo autor de algunos clásicos en los géneros de la balada romántica y pop, como Bésame y Tan Enamorado. Creo que después de esto es importante mencionar que los 80 fueron unos años bastante grandes musicalmente hablando, y que además de estos 6 artistas hubo muchísimas agrupaciones y solistas que abarcaban muchísimos géneros musicales y que tuvieron su salto a la fama durante esta década, como por ejemplo la banda Aditu, Franco Evita, Kiara, Guillermo de Ávila, entre muchísimos otros. Además, es muy curioso ver qué ha pasado con la carrera de estos artistas en la actualidad. Revisando las redes sociales de muchos de estos artistas, podemos ver cómo la mayoría de ellos siguen dentro de la escena musical y tienen cierta presencia. Más que todo realizando eventos y shows en vivo de manera nacional e internacional. Claro, la verdad no estoy seguro de que Frank Quintero vuelva a llenar el Poliedro de Caracas, pero es interesante ver cómo sin sacar música nueva, todavía estos artistas tienen una gran presencia dentro de la industria. ¿Y tú sigues escuchando música de artistas de esta época?